Bien, continuamos con la explicación de los requisitos que debemos de cumplir para la expedición de comprobantes fiscales. Establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el primer requisito es el que se refiere al emisor de los comprobantes. Ajá. Quien emite dichos comprobantes, quien los expide, debe de incorporar su clave del RFC, el nombre o razón social, el régimen fiscal, el respecto de la ley del impuesto sobre la renta y también el domicilio del local o establecimiento en el cual se expiden dichos comprobantes fiscales. En el siguiente ejemplo de factura, veríamos aquí en la parte superior estos datos, el nombre, el RFC, el régimen fiscal, con esta clave de 3 dígitos conforme al catálogo que nos da a conocer el SAT, el domicilio del lugar o del establecimiento en el cual se está expidiendo dicho comprobante. La fracción segunda de este artículo 29A nos indica el requisito de el número de folio y sello del SAT, esos que hemos comentado en la fracción cuarta del artículo 29. Entonces ya está la obligación en el artículo 29 y ahora lo vemos plasmado como requisito, este folio y sello del comprobante, ¿no? Sería este folio fiscal y estos sellos, los comprobantes. Así también es necesario incorporar el lugar y fecha de expedición. Podemos observar aquí la fecha de expedición y también el lugar de expedición a través del código postal. Hay un catálogo de código postal de expedición de los comprobantes. La fracción cuarta nos da el requisito de los datos del receptor, la persona a favor de quien se expide, es decir, el receptor del comprobante fiscal deberá de proporcionar los siguientes datos. En primer lugar, su clave del RFC, así también el nombre o razón social y el código postal de su domicilio fiscal. Y también la clave del uso del CFDI para dicho comprobante. En este ejemplo veríamos que el de los datos del receptor, sus datos fiscales que le tenemos que solicitar para poder expedir la factura son el RFC, el nombre o razón social, el régimen fiscal, nuevamente con la clave de 3 dígitos del catálogo para régimen fiscal conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el domicilio fiscal, del cual tomamos este dato que es el código postal. Y así también en la clave del uso de CFDI, que en este caso vemos que son 3 dígitos, ¿no? En este caso de gastos en general. Muy bien. Cabe mencionar que este es uno de los párrafos que tuvieron reforma, ¿no? Porque estos datos como el régimen fiscal y el uso de CFDI no lo teníamos, sobre todo el del régimen fiscal. Así es que es de las novedades que tenemos para el año 2022. Ahora, cuando no se cuente con la clave del RFC del cliente, se señalará una clave genérica que podemos nosotros encontrar en las reglas de resolución miscelánea fiscal. Así nos lo da a conocer el SAT, ¿no? Por lo tanto, se va a considerar que dicha operación fue celebrada con el público en general. Y es el SAT quien nos da a conocer las reglas para la expedición correcta de facturas a público general. Bien, voy a mostrarles ahora en pantalla la resolución miscelánea para el año 2022 en la regla 27121 que se denomina expedición de comprobantes en operaciones al público general. Recuerden, es la regla 27121 en el cual tenemos bien enlazado al artículo 29A que estábamos analizando hace un momento en la fracción cuarta, segundo párrafo, que los contribuyentes pueden emitir dicha factura público general en los periodos diarios, semanales o mensuales. En estos periodos vamos a expedir la factura de todas las operaciones de aquellos clientes que no me pidieron factura. Por lo tanto, puedo incluirlas en una operación con público general. Cabe mencionar que dentro de dicha factura se debe de redactar el periodo y
el número de folio o de operación de dichas operaciones. Es decir, que voy a necesitar expedir comprobantes simplificados. Esos comprobantes simplificados de operaciones al público general los conocemos como notas sencillas o tickets, ¿no? Esos tickets o notas que podemos generar a través de esos tres procedimientos. Y que una vez que los emitimos, tenemos que relacionarlos en el CFDI, la factura público general. Muy bien, regresamos ahora a la fracción quinta, en donde encontramos el siguiente requisito: la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o bien descripción del servicio. Estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales. Nos referimos, obviamente, aquí a la cantidad, unidad de medida, descripción de los bienes o servicios. Y aquí vamos a encontrar algunas claves, ¿no? Por ejemplo, estas claves que me parece voy a encontrar conforme a los catálogos, ¿sí? Dice, usando los catálogos de este código. ¿Cuáles son esos catálogos? Bueno, en primer lugar, el catálogo de producto-servicio son 8 dígitos, donde tendremos clasificados los diferentes productos y servicios que se facturan, pero también la clave de unidad de medida, son 3 dígitos, para la manera en la que medimos la mercancía o los servicios que proporcionamos. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es reforma para el año 2022. ¿Qué va a pasar cuando exista discrepancia entre los bienes o mercancías que yo estoy facturando y la actividad económica que he manifestado ante el RFC? En ese caso, la autoridad va a poder actualizar mis actividades económicas. Es decir, por ejemplo, si yo solamente tengo en mi actividad económica los servicios de contabilidad, pero estoy facturando algunos conceptos como capacitación, algunos conceptos como eh, eh, servicios de, no sé, servicios de, voy a pensar que estoy haciendo una operación como constructor, sí, ¿no? Servicios de construcción parcial, o que estoy trabajando a través de plataformas digitales, ¿no? En la entrega, reparto de intermediación de bienes. Si estuviera realizando estas otras operaciones, el SAT lo va a detectar. ¿A través de qué? A través de los catálogos. Todos los catálogos que tienen las claves de producto, servicio y de unidad de medida. Y por lo tanto, a partir de este año, el SAT va a poder actualizar mis actividades económicas. Sin embargo, aún tengo un procedimiento de aclaración que ha establecido el SAT para, efectivamente, para aclarar el por qué estoy emitiendo o recibiendo dichos comprobantes si aún no los tengo en mi actividad económica del RFC. Ahora, vamos a encontrar que los comprobantes deberán cumplir adicionalmente, si se realizan algunos casos en específico, hay información adicional. Pensemos, por ejemplo, a través de los coordinados, del CFDI, del régimen de coordinados. Pensemos en los comprobantes de los donativos, ¿no? Por el complemento de donatarias autorizadas. Pensemos en el arrendamiento de bienes, el complemento por el concepto de arrendamiento, donde se adiciona el impuesto predial. El complemento para IEPS, donde especificamos el peso del tabaco que se está enajenando. Y así, los demás datos que son muy específicos cuando expido dicho tipo de comprobante, ¿no? Por lo tanto, son muy específicos. No son para todos, sino solamente en esos casos específicos, a través de complementos. La fracción sexta nos da el requisito del valor unitario. Bueno, ese valor unitario que vamos a ver aquí, perdón, aquí, precio unitario en número. Y bueno, y aquí también tenemos mayores complementos, porque cuando estoy vendiendo lentes ópticos graduados, debo de separar el monto que corresponde a este concepto, al lente óptico respecto de la armazón o algunas adiciones que se hagan a dichos lentes. En el caso del transporte escolar, separar en la factura el monto que corresponde, por ejemplo, a colegiatura e inscripción respecto del transporte escolar.
Y bueno, también en materia de IVA, cuando hay un tipo de descuentos o bonificaciones en la expedición de documentos pendientes de cobro. En la fracción séptima tenemos el requisito del importe total consignado en número o letra. Aquí en este ejemplo veríamos que aquí está el importe total en número y también el importe total en letra. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los pagos que se hacen en una sola exhibición o los pagos que se hacen en parcialidades? Aquí se hace referencia a las claves de pago en una exhibición o bien pagos que se realizan en parcialidades o diferidos, plazos diferidos, en los cuales así lo tengo que manifestar en el comprobante. Y cuando realizo el cobro o realizo el pago, entonces debo de obtener, de indicar esta forma de pago, si ha sido en efectivo, transferencias, cheques, tarjetas, etcétera. Esto lo vemos de manera concreta en el CFDI en la parte superior respecto al método de pago, como puede ser pago en una exhibición o bien pago en parcialidades o diferido, y la forma de pago que también tiene clave de 2 dígitos, efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, por ejemplo, ¿no? En el caso de mercancía de importación, se debe de capturar el número y fecha del documento aduanero para la importación hacia el país. Y por último, voy destacando aquí lo más importante. Hay una consecuencia. Si no se llenan correctamente los datos de la factura electrónica, entonces eso va a llevar a que no voy a poder deducir el monto de dicha factura para impuestos sobre la renta, ni tampoco voy a poder acreditar el IVA. Pero veamos cómo está redactado, ¿no? Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes que no reúnan algún requisito del artículo 29, ¿qué creen? Quien hace la validación de estos requisitos del artículo 29 y del artículo 29A es el mismo SAT. Entonces, pondríamos palomita a esta primera parte, ¿no? Recordemos que una de las funciones que tiene el PAC, aquí vamos a encontrar en el artículo 29 bis, y en el artículo es una validación en el artículo 29 bis. Y también en el artículo 29, fracción cuarta, es el mismo SAT el que hace una validación. Entonces, desde mi óptica, es que esta primera parte ya está superada, ¿no? Porque quien hace las validaciones antes de emitir el comprobante es el mismo SAT. Pero hay que tener cuidado con lo demás, que es cómo llenamos los datos de los comprobantes. Porque si no llenamos correctamente dichos datos, entonces la consecuencia va a ser que no voy a poder deducir fiscalmente ni voy a poder acreditar. Aquí, respecto a los datos contenidos, si los plasmamos en una forma distinta a lo que debería de ser, entonces esa operación va a ser no deducible o no va a ser el IVA acreditable. Pensemos, por ejemplo, en nuestras equivocaciones en el uso de catálogos, en que estoy indicando una forma y método de pago que no corresponde a la realidad, o que estoy seleccionando las claves de producto, servicio, de mercancía o de servicios erróneamente. Eso sí podría perjudicarnos. Muy bien. Ahora, el proceso de cancelación. El plazo que tenemos para realizar la cancelación de los comprobantes es en el mismo ejercicio. Los comprobantes fiscales solo podrán cancelarse en el mismo ejercicio en el que se expiden y obviamente obteniendo la aceptación de la cancelación. Y para tal efecto, a partir de este año 2022, tenemos claves para solicitud de cancelación de comprobantes fiscales. Esto es parte de la novedad que tenemos a partir de este año. Muy bien, con esto tenemos agotado el artículo 29A del código. Espero que tengan un excelente día.